Jóvenes, continuamos con nuestro tercer video sobre el tema de la tercera unidad de base de datos. ¿Ya? En este tercer video vamos a construir la base de datos para el modelo que está planteado en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Se puede observar que tenemos una tabla estudiante, ¿cierto? Con atributos que tienen datos de cada estudiante, ¿cierto? Tenemos una tabla de ciudad para indicar en qué ciudad vive el estudiante. Por otro lado está la tabla asignatura y hay una tabla llamada promedio que registra la relación entre un estudiante con su correspondiente asignatura y el promedio final que obtiene en esta asignatura. ¿Ya? Se pueden ver que están las definiciones de clave primaria, hay algunas claves foráneas, por ejemplo, ahí está ciudad ID, acá está asignatura ID, estudiante root, una se asocia a estudiante, la otra se asocia a asignatura. Bueno, aquí la recomendación, ¿cierto?, es partir siempre por las tablas que no tienen una dependencia, ¿cierto? Por ejemplo, ciudad, uno puede mirar ciudad, ¿cierto? Y ve que no tiene ninguna clave foránea, ¿ya? Entonces la idea es partir con las tablas que no tienen claves foráneas, ¿cierto? Por ejemplo, no deberíamos partir creando la tabla estudiante porque esta depende de ciudad. Y me doy cuenta de eso porque hay una clave foránea ahí, ¿se fijan? Ciudad ID es clave foránea. Por lo tanto, para que pueda crear de forma correcta esta tabla, primero deberá crear la tabla ciudad. ¿Se fijan? Esa deberá ser la primera tabla a crear. Lo mismo con promedio, ¿se fijan? En el caso promedio, para que pueda crear promedio, deberá estar creada antes la tabla asignatura, porque ahí tengo una clave foránea, y además la tabla estudiante, porque tengo ahí una segunda clave foránea, ¿lo ven? La FK2 se asocia con estudiante root de la tabla estudiante. Entonces, vamos a partir creando primero la tabla asignatura, ¿cierto? Posteriormente, la tabla ciudad, a continuación, estudiante, y la última tabla que vamos a crear va a ser promedio, ¿ya? Y vamos a seguir trabajando con Oracle Live. Asignatura ID y asignatura nombre son los dos atributos. ¿Ya? Ahí están los dos atributos, asignatura ID, asignatura nombre. Vamos a crear la restricción de clave primaria. Y vamos a crear también, acuérdense que siempre una restricción lleva el nombre de la restricción, ¿cierto? Ahí está el nombre y luego indicamos el tipo de restricción, en este caso primary key, que aplica sobre la columna asignatura ID que fue antes definida. Y de acuerdo al modelo, se puede observar que la asignatura, el dato asignatura nombre es único. Se fijan que ahí aparece la U, no se puede repetir. Por lo tanto, vamos a crear una segunda restricción de tipo unique, ¿ya? Y que aplica a la columna asignatura nombre. ¿Se fijan? Con ese código ya deberíamos poder crear la tabla asignatura. ¿Se fijan? Y va a ser muy parecido al código de la tabla ciudad. Importante, como dije, que acuérdense que estos nombres de restricciones son nombres únicos. Por eso yo incluyo ahí, el consejo es incluir dentro de esa variable el nombre de la tabla. Se fijan que en ambas puse asignatura. Y además puse ahí, por ejemplo, que era PK porque es una restricción de clave primaria, o una U porque es una restricción unique. Y si hubieran varias de tipo unique, bueno, ahí pueden agregar un número para indicar que es la primera, la segunda, y así sucesivamente. Ya, voy a partir creando esta primera tabla.
y podemos ver que la tabla se creó de forma correcta. Ya, vamos a agregar el código para la tabla ciudad. También vamos a decir que sea de tipo Smolin, que no acepte nulos. Varchar de 50, no nulo. Ahí están los dos atributos. Voy a revisar el modelo. Puedo ver que ciudad ID es clave primaria y ciudad nombre también es un dato único. Se fijan que es muy parecida a la definición a la tabla asignatura. En este caso, pk ciudad ciudad ID, coma, aparece que cada una de las definiciones se separa por coma dentro de los paréntesis y restricción de tipo unique para indicar que el atributo ciudad nombre es único. Es decir, no pueden haber dos ciudades con el mismo nombre. Ahí está. Voy a ejecutar también. Ahí está. La segunda tabla también fue creada. ¿Ya? Ahora vamos a crear la tabla estudiante. Para que se vea mejor. Se aconseja, ¿cierto? Cuando uno trabaja con base de datos, se aconseja que las palabras que sean reservadas, por ejemplo, esa, ¿cierto? Se definan con mayúscula y las que no son reservadas, por ejemplo, el nombre de la tabla, las columnas, que son datos que define uno, consideren la definición en minúscula. ¿Ya? Es una recomendación. No afecta en nada que esté todo en minúscula o todo en mayúscula. Es solamente una recomendación. ¿Ya? Voy a revisar el modelo. Estudiante root, nombre, apellido. Ya. Vamos por parte. Estudiante root. Root va a ser de tipo char. Char de 10 para incluir el root, ¿cierto? Los 8 dígitos, el guión más el dígito verificador. Estudiante nombre o nombres, me parece que decía, nombres. Va a ser un varchar. Recuerden que es nombres, los dos nombres. Vamos a definir que sea 35. Estudiante apellidos. También de 35. Voy a ver qué otras columnas hay. Estudiante email, dirección, ciudad y fecha de nacimiento. Ya. Fíjense bien que estudiante email es un dato único. Hay que definir una restricción ahí. Y hay también una clave foránea. ¿Ya? Estudiante email varchar de 45. No voy a definir que sea 50 porque el dominio también ocupa espacio. Not null. Dirección. La ciudad ID, ¿cierto? Tiene que ser del mismo tipo, como se definió más arriba en la tabla, del mismo tipo para que se puedan asociar. Miren, acuérdense que este dato nos vamos en el fondo, unir, ¿cierto? Una referencia con el atributo ciudad ID de la tabla ciudad. Y esa referencia se hace con una clave foránea. Para que se pueda hacer, el dato tiene que tener el mismo tipo. ¿Se fijan que es de tipo Smolin? La idea es que aquí también sea de tipo Smolin. Idealmente el mismo nombre, ¿ya? Por eso le puse ciudad ID. Para que se mantenga el nombre de la tabla que es referenciada, que es la tabla ciudad. ¿Ya? Ciudad ID, ¿qué otro dato me falta? Fecha de nacimiento.
y esto va a ser de tipo date. Voy a definir que dos sean no nulos, ¿ya? Y ahora estarían todos los atributos definidos y hay que empezar a definir las restricciones. Partamos con la primary key para estudiante root y luego con estudiante email para la restricción de tipo unique. Ahí está la de primary key. Ahora definimos que correo es un dato que es único. Y ahora hay que definir que nos queda finalmente indicar que ciudad ID se asocia, o tenemos más bien una clave foránea que es ciudad ID, que se asocia con ciudad ID de la tabla ciudad. Eso es lo que tenemos que indicar en este punto. ¿Ya? Entonces, el nombre de la restricción, voy a colocar fk estudiante, como hay una sola clave foránea, fk estudiante, tipo de restricción, foreign key, columna, que es clave foránea aquí en la tabla estudiante, ciudad ID, referencias, reference, para indicar con qué tabla nos conectamos, con la tabla ciudad, con la columna ciudad ID. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos la definición completa de la tabla. Están todos los atributos definidos. ¿Se fijan? Crear la tabla estudiante, cada una de las columnas. Muy importante que no se olviden que cuando hay una definición de clave primaria, antes se define el atributo. Ahí está definido. Se fijan, estudiante root se define. Lo mismo cuando es una restricción de tipo unique. El atributo antes debe estar definido indicando cuál es su tipo de datos. Si ven que ahí está, estudiante email, varchar 50. Y lo mismo con una clave foránea. Aquí estoy diciendo que ciudad ID es una clave foránea, pero antes se definió ciudad ID y tiene el mismo tipo de datos de la tabla que está más arriba que se llama ciudad. Importante no olvidar que cuando creen una clave foránea, tiene que indicar la referencia para indicar con qué columna me voy a unir y cuál es la tabla en el fondo. ¿Se fijan? Ahí está la tabla y esta es la columna con la que me uno. ¿Ya? Voy a marcar el código y lo vamos a ejecutar. Tabla creada. ¿Se fijan? Finalmente, nos queda una tabla llamada promedio. Y esta tiene tres columnas: asignatura ID, estudiante root y promedio final. Ya, entonces asignatura ID tiene que tener el mismo tipo, se definió más arriba, lo voy a validar. Déjenme checar. Asignatura Smolin. ¿Ya? También va a ser Smolin acá. Estudiante root. Estudiante root me parece que era char de 10. Char de 10. Por lo tanto, char de 10 para que pueda hacer una clave foránea con la tabla estudiante. Y hay una tercera columna que se llama promedio final. Y esta la vamos a definir de tipo float para que soporte datos con decimales. ¿Ya? En el fondo acuérdense que el tipo Smolin, el tipo integer, son datos que son de tipo entero. ¿Te fijas? Pero en este caso, float, para que acepte que podemos ingresar un número con decimales. En el fondo una nota tiene decimales, ¿cierto? 5.5 o 5,5 se entiende que considera el uso de decimales. ¿Ya? Entonces,
Hasta ahí tenemos los tres atributos definidos de la tabla promedio. Voy a validar. Asignatura ID, estudiante root, promedio final. Entonces ahora tengo que indicar, fíjense bien que tengo que indicar que tengo una clave primaria formada por dos columnas. ¿Lo ven? Asignatura ID más el estudiante root. Y además tengo una clave foránea que se une con asignatura y otra que se une con estudiante. Partamos con la más simple, que sería la restricción de clave primaria. No es que sea complejo definir una restricción de clave foránea, pero hay que escribir más. Asignatura ID, coma, estudiante root. ¿Se fijan? En este caso, como es una clave compuesta, aquí, clave compuesta, ¿lo ven? Asignatura ID con estudiante root, PK es una clave compuesta formada en el fondo por dos columnas. Entonces, cuando se define aquí la primera key, se indican los elementos, todos los elementos que forman parte de la clave separados por coma. En este caso, asignatura ID, coma y estudiante root. Y ahí tendremos ya la definición de la primary key. Ahora voy a partir con la primera clave foránea. Constraint, como es la primera, FK1 promedio. Foreign key, asignatura ID. Acuérdense que asignatura ID es el dato que se une con asignatura. Reference, asignatura ID. Y tenemos la primera restricción de clave foránea. Voy a definir la segunda. Esta va a ser la FK2, ¿se fijan? Para que, acuérdense que estos nombres no se pueden repetir, los nombres de los elementos o de los objetos que usted define como restricción. Esta también es de clave foránea, foreign key, pero es para la columna estudiante root. Reference, estudiante root. Y me parece que ahí está la tabla, la definición completa. A ver, tengo asignatura ID, estudiante root, promedio final, float. Tengo clave primaria. Tengo la primera clave foránea asociada con la tabla asignatura, ¿cierto? Y tengo la segunda clave foránea con la tabla estudiante. Estaría lista la tabla para que la creemos. ¿Se fijan? En este punto ya tenemos creadas las cuatro tablas del modelo que tenemos ahí. Voy a validar dentro de la opción esquema que están creadas las cuatro tablas. Asignatura, ciudad, estudiante y promedio. ¿Se fijan? Ahí está, hace 13 minutos, hace 12, hace 5, hace 13 segundos. ¿Ya? Lo ideal es que cuando uno crea estas tablas, marque todas las sentencias y las ejecute. ¿Se fijan? Por eso es que uno va colocando puntos y comas para que la herramienta, ¿cierto?, que está ejecutando estas instrucciones, en este caso esta interfaz web, ¿cierto?, que simula ser un editor de base de datos, sepa dónde termina cada instrucción. Por ejemplo, aquí el editor sabe que la instrucción termina ahí porque hay un punto y coma, y sabe que la siguiente línea es una segunda instrucción. ¿Se fijan? Que finaliza ahí, y así sucesivamente. ¿Se fijan? Esa es la idea de colocar un punto y coma. Entonces voy a hacer una demostración final. Voy a borrar las cuatro tablas del modelo y voy a marcar todo el código y lo voy a ejecutar para que vean que se crean todas las tablas sin ningún problema. Por eso es importante tener claro también el orden en que se crean las tablas, porque si hubiera partido creando estudiantes me iba a generar un problema por la clave foránea. Lo mismo si partía creando, por ejemplo, promedio, ¿cierto? Me iba a reclamar que no tengo ni estudiante ni asignatura. Igual se pueden generar sentencias altertables para crearlas después, esas restricciones, pero la idea es que uno lo pueda hacer de manera inmediata. Ya, lo mismo, cuando uno borra, ¿cierto? Tiene que partir borrando las tablas que
no son dependencias de otras tablas. Por ejemplo, aquí yo no podría borrar ciudad. No puedo partir borrando ciudad porque estudiante tiene una clave foránea que apunta a ciudad, ¿se fijan? Entonces no puedo partir borrando ciudad. Tampoco puedo borrar estudiante, ¿se fijan? Porque promedio tiene una clave foránea que apunta a estudiante. ¿Se fijan? La primera tabla que puedo eliminar sería promedio. ¿Se fijan? Puedo borrar promedio sin ningún problema. Puedo borrar a continuación asignatura porque no tiene más dependencias de asignatura. Estudiante y al final borrar ciudad. ¿Se fijan? También hay que tener cuidado con el orden en que se borran los elementos. Entonces voy a partir borrando promedio, punto y coma. Fíjense bien, promedio, asignatura, punto y coma. Dije estudiante, punto y coma. Y finalmente ciudad. Voy a validar los nombres. Asignatura, ciudad, estudiante, promedio. Entonces, fíjense bien que ahí está el punto y coma donde finaliza cada instrucción. Voy a marcar esas 4 líneas y voy a ejecutar este código. Tabla borrada. Dice tabla borrada, debería aparecer varias veces. ¿Se fijan? Tabla borrada, aparece 4 veces. Y lo que voy a hacer ahora, bueno, antes voy a validar que no hay ninguna tabla creada en el esquema. No hay ninguna tabla creada, borré las 4. Y ahora voy a ejecutar el script completo. En realidad, cuando uno tiene un conjunto de sentencias de tipo SQL, sean de definición de datos, sean de DL o sean de manipulación de datos, como insertar, modificar, todo eso en conjunto se llama un script. Yo aquí voy a marcar todas estas líneas y las voy a ejecutar todas para que vean que se van a crear las 4 tablas sin ningún problema. A ver, tabla creada, segunda, tercera y cuarta tabla creada. ¿Lo ven? Están 4 tablas creadas. Es un poco la idea de esto ya. Se pueden crear todas de golpe. Y voy a validar que están las tablas creadas en el esquema. Asignatura, ciudad, estudiante, promedio. ¿Se fijan? Entonces, ahí están todas las sentencias para crear la base de datos planteada en este ejercicio. ¿Ya? Bueno, ¿qué viene a continuación? En el siguiente video vamos a ver sentencias de manipulación. Vamos a ver cómo insertar datos, cómo modificar y cómo eliminar. ¿Ya? Nos vemos en otro momento, jóvenes. Que estén muy bien.